piel no es buena para ninguno de los dos. Yo destacaría algo de la entrevista de esta mañana, y es que precisamente Chiqui Muñoz dice que a pesar de que haya desencuentros, en este caso en Nafarroa, con el gobierno de Nafarroa, con Uxue Barkos, tiene una relación de cordialidad, de al menos llamarse, reunirse y por mucho que haya posiciones encontradas, por lo menos un mínimo de respeto, cosa que no tiene con el gobierno vasco, y yo creo que es ahí donde hay que fijar el punto, que por mucho que haya desencuentros tendría que haber un mínimo de comunicación entre ambos. Completamente. Yo creo que sí que efectivamente el hecho de que la SPRI abra sede en Londres, pues es un punto estratégico, porque ahora en medio de esta incertidumbre habrá que empezar el proceso de afianzar relaciones con las nuevas instituciones que deriven, ¿no? Y con la salida, en este caso, o posible salida, salida inminente de Inglaterra de la Unión Europea. Yo también creo, esto es un debate mucho más profundo, pero desde luego nos tiene que dar para repensarnos muchas cuestiones, porque efectivamente esa Europa de los valores, ¿no?, en la que antes hacías referencia, este fue el ideario inicial de esa Unión Europea, pero que en realidad ahora, poniendo encima de la mesa cuáles son esos valores, en qué se ha traducido, hemos visto que desde luego la libre circulación de personas no es posible, hemos visto que la limitación de los derechos sociales, políticos, laborales, etcétera, que ha traído también esta deriva de la Unión Europea, pues está encima de la mesa. Por tanto, bueno, pues nos sirve para... Creo que desde el principio ha habido una cuestión muy importante, y es que a pesar de que ha habido un acuerdo en general para llevar a cabo este proceso constituyente en Cataluña, cada uno mantiene sus principios y sus modos de actuar. En este caso, que CUP esté invadiendo la sede del Partido Popular, o que realice políticas completamente contrarias a las de Convergencia Democrática de Cataluña, por ejemplo, no tiene absolutamente nada que ver con que se pueda avanzar en este proceso constituyente. Otra cosa es, una vez llegados a un Estado catalán, qué modelo de Estado quiere una y qué modelo que ir a los ingresos y a los gastos. Maravilloso. Y efectivamente, ni por la parte de los ingresos, con una reforma fiscal como es debida, ni por la parte de los gastos, de una redistribución de los gastos y de un enfoque de prioridades sociales, se podría haber llegado a un acuerdo. ¿No queréis el en tren este de alta caso, velocidad? El problema que tenéis... No, por supuesto que no, y esto es una cuestión pero esas son prioridades ideológicas de los partidos políticos. Nosotros creemos que es fundamental. Pero es que no queréis nada. Es que no queríais metro, no queríais el puerto de Bilbao, no queríais... 76.000 personas paradas de larga duración, 60.000 personas que no perciben ningún tipo de prestación. Iñaki. O sea, hay cuestiones muy importantes. Hay 340.000 personas en esta comunidad autónoma que no tienen un convenio actualizado. O sea, hay cuestiones que hay que poner encima de la mesa que no queréis poner encima de la mesa. Lo que no es serio es ir a una reunión de negociación presupuestaria, presentar un dossier al Partido Nacionalista Vasco con una serie de propuestas que podrás valorar y te podrán parecer mejores o peores, y tú, como respuesta, entregar medio folio mal escrito, literalmente, ponerlo encima de la mesa y esta sea la respuesta. No es confrontar políticamente. Usted no pacte con Gürtel. Hombre, yo no pacto con Gürtel. Una cosa es confrontar políticamente y otra cosa es entrar a la vida personal de una persona parlamentaria. A mí eso no me parece. ¿Y por qué dices que el PNV pacta con Gürtel y el Partido Socialista pacta con Gürtel? Es mentira. Un partido corrupto. Y también, hombre... No es que te lo inventes, es que es la realidad. Si entras a confrontar con otro grupo político, puedes hacer una confrontación política, desde luego desde un punto de vista elegante, con un mínimo de respeto y con seriedad. Pero yo nunca... Que creo que se pierde cuando se entra en la vida personal de un parlamentario. Pero yo sí hablo de presupuestos, que es además una cosa tan importante para los ciudadanos. Y por supuesto que entra esto, porque hay partidas para el proceso de paz, hay partidas para mil cosas. Sí, pero para el proceso de paz me parece muy bien, pero no entra que yo pacto contigo porque eres un corrupto ni nada por el estilo. Y claro, si tú a mí me llamas... si el Partido Nacionalista Vasco ha pactado con el PP, pues podré decirle que ha pactado con un partido de recortes, con un partido económico. Ya volvemos otra vez al tema presupuestario. Cuando, por ejemplo, ha hablado Iker Casanova de Confebask, hay que decir que encontramos una partida del gobierno vasco, de los presupuestos, en la que decía destinado a entidades sin ánimo de lucro. Casi 1 millón de euros para Confebask, para CEBEC, para la patronal. Que esto es poco serio, poco serio. ¿Para qué le estáis dando casi 1 millón de euros? Y además ponéis sin ánimo de lucro.
Es que esto hay que explicarlo también. Ya lo explicaron porque se va a utilizar la huella digital y que eso en vez de incrementar los recursos para la RGI, invierto recursos para la huella digital. Sí, no, la huella digital es para evitar duplicidades y evitar picarescas, ¿no? Pero claro, si te pone... A mí también me suelen pedir el carnet de identidad cuando voy a tomar el avión. Bueno, y no es ninguna humillación. Pero ya habéis dicho de que poner la huella digital... Desde 2011, con el Partido Socialista a la cabeza, ha habido un recorte del 7% en la renta de garantía de ingresos. Sí, pero vamos a ver. Se trasladó este servicio a la ANVIDE. Me parece muy bien. Y ha quedado de manifiesto que es un fracaso absoluto. A ver, yo cualquier tipo de fraude que se produjera. Yo creo que... El fraude de la ANVIDE son 9 millones yo creo y el fraude fiscal, por ejemplo, son 1.600 millones. ¿Dónde tenemos que poner también el foco? En eso estamos de acuerdo. Consejera y están tratando de arreglar eso. Jorge, seguramente pero, por ejemplo, que haya dos consejerías de empleo y trabajo separadas, esto, por ejemplo, ya partimos de una base de que no tiene sentido. Tiene sentido desde un punto de vista de acuerdo, de cambio de cromos. El PSOE tiene que tener tantos consejeros, el Partido Nacionalista tantos. El término que siempre utilizan de la utilización a las víctimas, no sé qué, y lo que están haciendo... ¿No puede haber víctimas que se sientan molestas por lo que va a rodear el desarme de ETA? Lo digo porque tanto Txetx Echeverri como el propio Arnaldo Otegi, cada vez que hacen un llamamiento a la participación en lo que vaya a ser, que todavía no sabemos, de Bayona, dicen queremos hacerlo con absoluto respeto, no queremos molestar a las víctimas. Luego, por lo tanto, cuando alguien va poniendo esos sobreavisos es porque son conscientes de que corren ese riesgo. Pero yo creo que indudablemente, por mucho que se esté trabajando para hacer algo que sea lo más respetuoso posible, lo más prudente posible, siempre va a haber alguna parte que puede sentirse afectada. Lo más importante es que en su mayoría la gente apueste por que se lleve a cabo ese día el desarme en las condiciones legales, legítimas y verificables que se tiene que llevar. Del Partido Popular, independientemente del tema que sea y del periodo que sea, bien sea a las puertas de un desarme o en cualquier otro periodo, siempre ha sido la misma, siempre ha sido ir por la misma vía, con cualquier tema que no tenga absolutamente nada que ver con política social, económica, laboral, educativa, da igual. Siempre, siempre, siempre su réplica ha ido con el comodín de ETA, siempre. Y yo creo que esto tenemos que irlo superando de una vez por todas. Es una cuestión muy clara y es que en Francia todos los partidos, salvo la extrema derecha, se han mostrado favorables y desde luego han mostrado su disposición a que el desarme se realice en las condiciones. Se está remarcando mucho quién ha sido el partido con el que ha pactado el Partido Nacionalista Vasco. Con una cuestión tan importante como has dicho tú, como es el presupuesto. El Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, cuando se opta por una y no por otra, pues dime con quién pactas y te diré... Sí, ha pactado la aprobación eso con un partido democrático, lógicamente, pero que es democrático. Cosa que igual no lo puede decir Iker Casanova entero del suyo. Bueno. Claro, ese es el problema. Esto es muy fuerte lo que dice. No, he dicho que igual el hecho de que una persona haya pasado por la cárcel ya automáticamente la anula. Yo lo dejo ahí. Tonterías. Y se puede confrontar políticamente del ámbito... Sí, pero si él puede decir... Pero si él puede extender dudas sobre cualquier cuestión, pero desde luego no entrando a un terreno personal. Si él puede extender dudas sobre cualquiera, sobre los que pertenecemos a ¿Pero qué extender dudas? El Partido Popular, el partido que ha negado rotundamente el franquismo y la búsqueda de la verdad en esta cuestión. El partido de los recortes. El partido que ha negado derechos y libertades a lo largo de toda la historia. Si él puede extender dudas... Pero el Partido Popular ha ganado las elecciones, te guste o no, y ese es un dato democrático. Muy bien. Y si tú, en lugar de defender tus partidas por esto y por esto, dices que el PNV y el Partido Socialista están con Le Pen porque ha pactado con el partido, porque además se deduce de esa acusación. Hemos visto 30 segundos de vídeo. Es una dialéctica parda absolutamente impresentable. Tú sabes perfectamente que 30 segundos no dura una intervención en el Parlamento. No, pero dura muchísimo más. Por tanto, se han abordado las diferentes partidas. Es que nos gustará más o menos, pero el Partido Popular ha sido un partido que ha bloqueado el avance del proceso en este país. Que se ha dicho después del día 9, ¿no? Sin duda queda mucho trabajo por hacer y esperemos que desde luego absolutamente todas las víctimas que han sufrido de diferentes maneras el conflicto que se ha dado en este país, pues que puedan ser reparadas y que pueda reinar desde luego la justicia. Es una sentencia relativamente extensa, tiene casi 20 folios. En la página 12 hay un párrafo que creo que nos da buena pista de lo que considera el tribunal. Dice:
Que claro, que 40 años pasados desde el atentado, dice, es un tiempo que no se puede considerar histórico y neutro a los efectos enjuiciados, puesto que la lacra del terrorismo de ETA persiste. Hombre, me da la sensación de que para algunas cosas 40 años es mucho tiempo y para otras no es nada, ¿no? Porque 40 años es mucho tiempo para no reabrir heridas del franquismo, pero en cambio no lo son para esto. Y teniendo en cuenta además que fueron amnistías las personas responsables del asesinato de Carrero Blanco, o sea que es que no tiene ningún sentido por ninguna parte. Desde luego, sí. No, desde luego es que es brutal cuando ves, por ejemplo, yo tengo una compañera periodista feminista que por hacer periodismo en las redes sociales tiene amenazas brutales de descuartizamiento, etcétera, etcétera. Unas amenazas absolutamente impresionantes y no hay ningún tipo de persecución. O abres las redes sociales y vas a los grupos de extrema derecha y ves el trato tan brutal que hacen de las redes sociales y no hay ningún tipo de seguimiento a todo esto. Y hay puede ser de mal gusto, pero desde luego es brutal que una persona... El mal gusto no es enaltecimiento del terrorismo, es mal gusto. O la injuria o la ofensa, en fin, hay otras fórmulas que están también... Ella misma dice que hizo los tweets un poco de manera irónica, visibilizando la poca libertad de expresión que hay en los medios, sobre todo con gente que ha sido juzgada por estas cuestiones. Podemos ver que lo que hoy se ha dado en el Parlamento Vasco es la previa a la aprobación de los presupuestos en Madrid y un acuerdo que estaba cerrado. Pero, ¿y eso te molesta? Que haya acuerdos y que sean buenos para Euskadi. No, Iñaki, es que cuando hablamos de pactar con el Partido Popular, creo que además tú mejor que nadie tienes historia y conoces. Sino con un partido que ha ganado unas elecciones y que el voto popular de alguna manera, y luego la justicia a todos aquellos chorizos... ¿Pero que os conformáis con que os den 2 OPEs de la Ertzaintza aprobada y la variante sur? ¿Pero tú crees que el acuerdo sobre la Ertzaintza es una cosa menor? Mira, tienes a 8.000 familias... traslado de política social, traslado de política de competencia en política penitenciaria. Vamos a lograr. Esos traslados serios. Oye, cuando esté. Vamos a darle ahí. Mira, la procesión termina. No se le va a dar porque es una insistencia reiterada en los cuando últimos pasa el último monaguillo y todavía el último monaguillo no ha pasado. Y ya lo has oído a Héctor Esteban. Ha dicho que estaba contento con el acuerdo logrado en relación con la Ertzaintza y que todavía no había ningún acuerdo. Tú vas a ver cuando si se llega a un acuerdo el monaguillo ese va a estar bailando y tocando las campanas. ¿Qué resultados positivos trajo el acuerdo en el periodo de Aznar, por ejemplo?